L'ultima lezione, ragazzi, buonasera. Abbiamo parlato del passato prossimo, ¿verdad? Hemos hablado sobre el pasado próximo, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, he explicado las reglas, hemos resolvido los ejercicios y les dejé una tarea, un cómpito, ¿no? Un cómpito. Veo la chat un cómpito, ¿cierto? ¿Les dejé un trabajito para hacer o no? No, no. No, no les dejé nada por hacer. Bueno, a ver, entonces ya O para... tal vez se me cortó a mí porque yo tenía mal el internet, no recuerdo, Ok, pero ok, no. ok. Bueno, entonces lo vamos a dejar para el viernes, pero el trabajo que necesito que me presenten para el viernes es que me hablen de su día, me hablen de su día usando el pasado próximo, ¿no? O sea, si nos reunimos el viernes, me van a contar el viernes qué hicieron el jueves, todo sobre su día que hicieron el jueves, ¿cierto? Desde que se levantaron hasta que se fueron a dormir. Y obviamente no me hablen solamente del io, ¿no? Sino también pueden hablar de personas en plural, ¿no? Nosotros fuimos, nosotros hicimos tal cosa. Eh, Traten de usar conectores, ¿no? Conectores. No me lean todo como si fuera una oración por oración, sino como si me estuvieran redactando su historia, ¿no? Lo que hicieron, ¿cierto? Usar conectores como anche, dopo, prima, e così. ¿Va bene? Para el día viernes, el compito, ¿ok? Hablarme de su giornata, de la sua giornata. Hablarme de su día diario. ¿Ok? Ok, y passato próximo, ¿no? Un tema muy especial en italiano porque, como les comenté antes, es un tema un poquito complicado por las reglas que tiene, ¿no? Pero per fare una frase in passato prossimo abbiamo bisogno del verbo avere o il verbo, che verbo ragazzi? Ciao Leslie, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Essere. O essere, ¿no? Es O el essere. Luego abbiamo bisogno del participio passato del verbo principale, se può dire, no? Per esempio, il participio passato di mangiare, il passato di mangiare è Mangi. mangi? No. Mangerò. mangiato. No, è il futuro. Mangiato, mangiato, Mangiato. ¿no? O sea, mangiare, comer, mangiato, comido, ¿no? De ricevere, ricevuto. De uscire, usciato, usciuto, Uscito. uscito, Uscito, bravo, uscito, ¿no? Entonces, el pasado de los verbos regulares, sobre todo, se aplica esta regla, ¿no? Cuando acaba en are, atto. Cuando acaba en ere, uto. Cuando acaba en ire, ito. Per esempio, il passato di lavorare. Il passato di lavorare. lavorato, Lavorato. Il passato di un verbo che acaba en ere, que sea regular. Di sapere, aunque suena un poco raro, pero sapere, el pasado de sapere. Sappiato. saperuto, Saputo, saputo. saper, saputo, Saputo, ¿no? El sabido, ¿no? Sabido. Y el pasado del verbo capire, di capire. capito, Capito, ¿no? Capito. Por eso cuando les pregunto, ¿han entendido? Les digo, ¿avete capito? ¿O hay capito? Me responden sí, o capito, o habíamos capito, ¿pero? ¿Qué otras reglas más, no? Cuando usamos el verbo essere se aplican reglas, ¿no? Si es un verbo de movimiento, ¿qué más? ¿Cuáles son las otras reglas para usar el verbo essere como auxiliar en una frase de pasado próximo? ¿Cuáles son las otras reglas? Que sea de movimiento, come andare, uscire, salire, scendere, partire. Así yo puedo decir sono andato, sono uscito, sono salito, sono sceso, sono arrivato. ¿Cuáles eran las otras reglas para usar el verbo essere? ¿Recuerdan? El verbo tenía que ser refle, reflexivo, reflexivo. Per esempio, ¿a qué hora ti sei alzata oggi, Roxana? Roxana, ¿a qué hora ti sei alzata oggi? eh, a la, ¿a qué hora me levanté? O sea, te has levantado, ti sei alzata. A la 8, Alle 8. Entonces, ¿cómo uso el alle, pasado próximo para decir me he levantado alle 8?
¿Cómo diría eso? He levantado el leoto. ¿A qué hora tu ti sei alzata? Io, Alzata, al, io, 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 mi, mi alzate, alzata la, mi sono, porque hay que usar el auxiliar, ¿no? Mi alza, sono, al, alzate, alzato, alzata, porque eres una donna, alzata, aleotto. ¿no? Entonces, mi sono alzata leotto, ¿no? Mi sono alzata, me he levantado a las 8. ¿No? ¿Cuándo usábamos también el verbo essere? Cuando era un verbo de cambio, ¿no? Un verbo, por ejemplo, el verbo nascere. Rozzi, ti domando, ¿in che anno sei nata o quando sei nata? Sono nata Nel 1971, 71, 71, ¿no? Entonces, sono 71. nata, he nacido, Sono nata, he nacido. sono nata. Cuando era un verbo de estado, o sea, de permanencia, ¿no? Como el verbo estar, el verbo rimanere, el verbo restare. Por ejemplo, yo te digo, Leisler, antes de esta lección, no, prima di questa lezione, dove sei stato? O sea, ¿dónde has estado? ¿Dove sei stato? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que está como que bajita Prima di questa lezione, dove sei stato? Antes de esta ¿Dónde he lección. estado, verdad? Exacto, ¿dónde has estado? ¿Cómo responderías? ¿Cómo dirías, he estado en el trabajo? En el caso que estés trabajando, ¿no? Y Yo no, so, sono yo no stato a scuola. a scuola, sono stato a Porque la scuola, verdad ¿no? es que el mismo. He estado en la escuela, ¿no? Sono stato a scuola, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Ok, esos eran los verbos principales, ¿no? Los verbos principales. Por ejemplo, Xiomara, dove sei andata oggi presto, alla mattina? Dove sei andata? Xiomara, ¿no? Entonces, ¿cómo me responderían en este caso si les pregunto dove sei andata? Respondemos diciendo sono andata, ¿no? Sono andata al lavoro, ¿no? Porque es un verbo de, andar es un verbo de, ¿qué tipo de verbo es? Andar, ¿Pero qué tipo de verbo andar es? Es de regular, movi, movimiento. movimiento, ¿no? Andare, partire, al salire, così. Y bueno, donde no se aplicaban esas reglas de los verbos, se usaba el verbo avere, ¿no? Yo te puedo decir, Rossi, ¿qué cosa hai mangiato oggi? Oggi ho man- Al pranzo, algo de bueno, a ver. sicuro. Oggi ho mangiato ah, ceviche. Oggi ho So- mangiato ceviche, ¿no? oggi ho Entonces, mangiato ceviche. yo no, Rozzi no dice o mangiata, dice o mangiato. Porque cuando se usa el auxiliar avere, no cambia el verbo ni por género ni por cantidad, ¿no? Solo se pone su pasado del verbo, ¿no? O mangiata. Por ejemplo, yo te pregunto, Rosana, ¿qué cosa hai fatto oggi? Prima di entrare a questa lezione, ¿qué cosa hai fatto oggi? Fatto che era. O sea, el pasado del verbo fare, ¿no? Può essere. De hacer. ¿Qué cosa Mhm. hai fatto? Io ho fatto la cena. Hai fatto la cena, no? Perché è un po' tardi in Argentina, vero? Hai fatto la Mhm. cena prima di entrare a questa lezione. Bene, no? Leisler, ¿qué cosa, ¿qué cosa hai portato alla scuola? Alla tua scuola. ¿Qué cosa hai portato alla scuola? O sea, ¿qué has llevado? ¿Qué cosa hai portato alla scuola? Tú puedes decir, he llevado mi mochila. ¿Leisler?
O portato y mío zaino. Il mio zaino, ¿no? Ho portato il mio zaino. Ven. Entonces, de esta manera. Recuerden que también hay verbos que se pueden usar ambos auxiliares, ¿no? ¿Y cuáles eran esos verbos que se pueden usar ambos auxiliares? O sea, no al mismo tiempo los dos, sino cualquiera de los dos, pero uno. ¿Qué verbos eran? Los verbos de cli, cli, de clima, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué verbo de clima tenemos? ¿Cómo decimos llover en italiano? Llover, el verbo llover. Yo veré. Piovere, ¿no? Entonces, ¿cómo diría? Ayer ha llovido. Ieri Ieri, piovuto. pero falta el verbo, el Ho auxiliar. piovuto. ¿Come? Ieri ho piovuto. Ha Ha piovuto, piovuto. ¿no? Porque Ha piovuto. hablamos de la pioggia, ¿no? De ley, la pioggia. Ieri ha piovuto, con el auxiliar avere. Y si quisiéramos usar el verbo essere, ¿cómo sería? Ieri, Ho piovuto. o es de yo, o. Ieri, con el verbo Piovuto. essere. Pero el auxiliar essere, ¿cuál es Piovuto. el auxiliar essere? ¿Cómo lo conjugo? Ieri, e, piovuto. Piovuto. ¿No? Así como podemos decir ieri è piovuto o ieri ha piovuto, porque hablamos de la lluvia, ¿no? La pioggia, ¿no? Entonces, hablamos de una tercera objeto o persona. ¿Ven? El verbo nevar, ¿cómo se dice verbo nevar? Nevar en italiano. Medicare. Nevicare. A ver, Rosana, ya que nos ha ido primero Roxy. Rosana, ¿cómo digo? Eh, ah, ¿Cómo diría? El lunes ha nevado. Lunedì, ieri, ¿cómo era nevado? Nevicare. Si es are, Ne- pasado será. Il verbo camminare, su pasado será lavorare, lavorato, mangiare, mangiato, cantare, cantato. nevi, dato, Atto, atto. Ahí está. dato, Mangiare, mangiato, mangiato. sì. Entonces, ¿cómo diría el lunes ha nevado? Lunedì, Il lunedì, el artículo. il lunedì, ieri, tengo que decir ieri Ah, è... no, el lunedì, porque ieri non è lunedì, era martedì. mm. Il lunedì, Il lunedì è nevato. nevi, nevica. Nevicato, ¿no? Il lunedì è nevicato o puedo decir il lunedì ha nevicato, ¿no? O sea, puedo usar ambos auxiliares. Ahora, también puedo usar ambos auxiliares dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, el verbo crescere. Si yo digo io sono cresciuto insieme alla mia famiglia, estoy diciendo que he crecido junto a mi familia, ¿no? Io sono cresciuto insieme alla mia famiglia. Pero si yo digo io ho cresciuto mio figlio, ¿qué estoy diciendo? Que yo he criado a mi hijo, ¿no? Yo he criado a mi hijo. Entonces, dependiendo del contexto, uso el auxiliar essere y el avere. ¿Por qué digo en la primera io sono cresciuto con la mia familia? Porque este verbo es transitivo. Quiere decir que la acción se da en mí, no en mi familia, ¿no? Soy yo el que ha crecido, ¿verdad? Pero luego con avere, ho cresciuto mio figlio, la acción se da en mi hijo. ¿A quién he criado? Pues a mi hijo, ¿no? No me creo a mí mismo, ¿no? Ho cresciuto mio figlio. Così. ¿Bene? Muy bien. Vamos acá. Mañana ¿Alguna 28. pregunta? ¿Alguna pregunta? Sé que puede ser un poco confuso, No, pero no, mañana domanda, 29, 29. Mañana es 28. domanda, ragazze. ¿Hemos visto esto ya? Pasa tu próximo con avere, los verbos que van con avere, Mm, ¿no? No, Ok. Vamos a ver verbos que se usa el auxiliar avere, ¿no? Auxiliar avere. La primera frase, vamos, Leisler, forza. O, ¿cómo acabará? Vendato, venduto, bendito. O venduto, Legge tutto. Así te vas recordando. todo. O venduto la vecchia cazza. ¿Por qué venduto? ¿De qué verbo viene este venduto? ¿De qué verbo viene? Viene del verbo
Ebere, abere, Vendere, vendere, de vender. ver, Bien, ver, exacto. Forza, Rosana, continúa. Hay dor, dormire. Bien, pero ¿qué vamos a escoger? Porque dormir es dormir. Tenemos que ponerlo en pasado. ¿Qué escojo? ¿El ato, el uto o el hito? Mito. Hay dormito molte ore domenica. Exacto, ¿no? Dormito porque viene del verbo dormire, ¿no? Y el ire acaba con ito, al pasado. Ujú. Roxy, forza. Ha parlato di Michela a Lorenzo. Del verbo, viene del verbo Are, parlare. are, ato. Muy bien. Xiomara, abbiamo. Abbiamo eh, avuto molta fortuna. Viene del verbo a- Avere, avere. Muy bien. Leisler, avete. a ver, avete capito quando usiamo il passato prossimo? Avete capito. Viene del verbo Leisler. Capito. Sì, ¿De qué verbo viene? avere, il verbo avere. Ok, pero ¿de qué verbo viene el capito? Del verbo capire. De entender. Ah, Capire. Rosana, vai. Anno. Anno. Hanno mangiato la pasta alla pizza. O la pizza. ¿La pasta o la pizza? Mangiato. ¿Viene del verbo? Ujú. Mangiato viene del verbo. Mangiare. 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 ¿No? Are, ato, ere, uto, ire, ito. Bien. Una cosa más, no deben olvidar que cuando vamos a usar el verbo habere como en pasado, que es abuto, recuerden que su auxiliar de habere es habere también, ¿no? Por eso dice abbiamo avuto, o avuto, hai avuto, lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto, ¿no? O sea, no cambia, ¿no? Yo puedo decir avuto, Xiomara puede decir avuto también, no avuto, ¿verdad? Y del verbo, como digo, entonces yo he sido o he estado. ¿Qué verbo usaré acá? ¿Cómo hago mi frase para decir yo he sido o yo he estado? io ho stato, No. Está bien el pasado de stato, pero no es ese auxiliar. Si no es el auxiliar avere, ¿qué auxiliar será? e, Essere, essere, ¿no? Entonces, ¿cómo digo yo he estado? io ¿No? e, ¿Io va con el e? ¿Io e Brandon? ¿Io e peruviano? No, ¿verdad? ¿Cómo O, se conjuga? io El sono. verbo essere, essere. Io sono. io Io sono sono stato. stato, Io sono stato. Y al decir io sono stato, estoy diciendo que yo he estado o también yo he sido, ¿no? Porque en este caso el estare hace una especie de reemplazo al verbo essere, ¿no? Entonces, el habere con su auxiliar habere y el estare con su auxiliar essere, ¿ok? Siempre va así, de la mano, siempre va de la mano, no hay forma de que cambie, ¿no? Yo no puedo decir io sono avuto porque yo no me tengo a mí mismo, ¿no? Io sono avuto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vete de domande. Ok, vamos a ver a poner estas frases en orden y luego vamos con más ejercicios, ¿no? Forza, cominciamo. Xiomara, número uno. Mm, leo la consigna, Mete métete, en orden la frase. Mete en orden la frase. San Ponte en orden. Prieto, San Pietro. San Pietro, aviere visitato, Ah, bien, no, lo que tengo que decir es diferente. A ver, le voy a dar una frase para cada uno para que lo vaya resolviendo, ¿ok? Xiomara entonces el 2, Roxy entonces el 3, Leisler entonces el 4 y Rosana hace el 5.
En el número uno sería de esta manera. Tenemos visitato, ieri, San Pietro e abbiamo. En este caso diríamos, ayer hemos visitado San Pietro, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice, metete in ordine le parole per ricostruire le frasi, o sea, pone en orden las palabras para reconstruir la oración, las oraciones, y la prima parola è in blu, o sea, la primera palabra de la oración está en azul. Ah, está en Entonces, azul. ieri abbiamo visitato San Pietro, ¿no? Visitato San Pietro. O sea, que ayer hemos visitado San Pietro. ¿Muy bien? Entonces, de la misma manera, resuelven los siguientes ejercicios. Vamos, forza. Cuando ya Esa es acabaron, la Eh, mía. empiezan a saber. Esa es la mía. ¿Qué es fino, Ale? Ok, vamos, Roxy, ya creo que ya acabó. ¿Sí, Roxy? Sí. Forza, ti sentiamo. Entonces, la mía va. Esta mattina ho mangiato un cornetto al bar. Esta mattina, ¿no? Esta mañana. Esta mañana. Esta mattina ho mangiato un cornetto al bar, ¿no? He comido un Un cornetto. cornetto es Mm, como un cachito, ¿no? Esos cachitos que traen manjar blanco dentro. un Acá cachito en con manjar. Perú, acá en Perú, ¿cómo le decimos? Corneto. Cachito con manjar. Cono. Cono le decimos, un cono. En Argentina, ¿cómo le dicen? Y en Ecuador, el corneto. ¿No? A ver, vamos a verlo rapidito. Es muy bueno, ¿no? Hay muchos dulces que en Latinoamérica comemos que son de origen italiano, ¿no? Y no lo sabemos muchas veces. Ahí está. Tantos. El Ah, mire, panettone. el corneto no es el cono. El corneto es el croissant en Croissant, francés, croissant. ¿no? Es el croissant. En cambio, lo que nos referimos como cono, en italiano creo que es ¿cómo se le dice? Sí, porque el corneto es el croissant, no es ese cono. ¿Cómo se le dice al cono en italiano? Bueno, lo vamos a ver luego, ¿ah? ¿Cómo se dirá? Pero bien, ahí está. Vamos, ¿quién ya acabó? El siguiente. Roxy ya finito ¿Está los bien? números 3. Está bien. Profe, ¿qué es fino, Ale? Finales hasta las. Hasta la... Finito. Finish. Vamos, ¿lo escuchamos? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí, vai, Roxy. Giulia ha venduto la sua macchina. Numero 5, no? Giulia ha venduto la sua macchina. Bene, ha venduto la sua macchina, ok? Tamara, Leisler, mancano voi due. Sí, profe, Ah, ya. otra pregunta. Pina, ¿qué es pina? Ah, Due. Pina es un nombre. Vamos a ver con Leisler lo que va a semana acabando. Leisler, forza. Ya le puedo decir, Sí, disculpe. forza. Ya, ya. Ah, Stefano ha finito di lavorare di tardi. Stefano ha finito Di lavorare lavorare tardi. tardi, no? Ha finito di lavorare tardi, no? Ha terminato di trabajar tarde. Molto bene. Xiomara, forza. Carla Epina, Jano, Carla Epina, Jano Laborato, fine alle 5. Hanno lavorato fino alle Hanno 5. lavorato Han, han trabajado hasta las 5. Muy bien. Ok. Mm, ok. Acá tenemos que escoger qué verbos irían con el pasado próximo con S, ¿no? En esta frase. Por ejemplo, si yo me refiero, si yo hablo de mí, si hablo de mí, ¿qué verbo escogería? ¿El entrato o el entrata para decir que yo he entrado en el teatro hace 2 días? ¿Entrato o entrata? Maschile in trato, Entrato, pero si hablamos de ti, femminile Roxy, sería trata. entrata. Muy bien, ¿no? Entonces, el entrato o la entrata depende del género, ¿no? Io posso dire io sono entrato, pero Roxy Ujú. deve dire io sono entrata. Bene? Il numero 2, Matilde, sei già tornata dal lavoro, ¿no? Sei già tornata dal lavoro. En algunos casos, o sea, aquí hay que ponerlo en orden, ¿no? Hay que ponerlo en orden.
No, acá tenemos tornata. Acá está. Tenemos que ponerlo en orden. No es lo que está al costado Ah, necesariamente, ¿no? Hay que ponerlo en orden. ajá. En algunos casos está al costado, otros no, ¿no? Como acá estaba al costado. Muy bien. Vamos con el Roberto. Roberto, Rozzi, forza. Roberto andato in un negozio. Roberto ha andato. Roberto è andato Adesso sì. È in un andato negozio. in un negozio. Bene. Forza, Xiomara. Io e mio fratello. E mio fratello siamo usciti un Siamo mese fa. usciti un mese fa. Hemos salido, ¿no? Siamo usciti, hemos salido, pero podría ser, podría ser. Hemos salido, no tiene mucho sentido. Tal vez podría ser partiti, ¿no? Siamo partiti. O sea, hemos partido, ¿no? Habla como que de un viaje. Vamos a ver qué tal va. Rosana, bye. Io, Ragazze, ragazze siete, siete, salite. o sea, ¿han subido antes de ayer? No, no tiene mucho sentido. O sea, no está mal, pero no tiene mucho Mm. sentido. Hay otro verbo más adecuado, José. Uscite, Mm, Salì, salì No, no, no. l'altro ieri. Insomma. Siete. Sí, sí, ushi, ushiti, uscite, pero es uscite, ragazze, ragazze. uscite. Claro, porque es mujeres, ¿no? Han salido antes de ayer, l'altro ieri. Y Leisler, acabamos con el último. Lorenzo e Livia sono saliti al quarto piano. Claro, saliti porque hablamos de hombre y mujer, ¿no? O sea, han, ¿qué cosa han? Han, su, Al cuarto piano. Cuarto pero piano. ¿han bajado o han subido? ¿Dónde? ¿Han bajado o han subido? Han subido. Han subido. Salire es subir. Salir es subir. Y bajar es shen- Abbassare, scendere. Scendere, scendere. Bene, scendere, bene, bajare, scendere. Bajar es bajare, scendere. scendere. Se escribe así. Así se escribe. Salir es subir y scendere, bajar. Bajar. Muy bien. Vamos a ver acá. Pido esercizi. Vamos, tenemos cinco ejercicios. A ver, Rozzi, tú haces el número 2, Xiomara el número 3, Leslie el número 4 y Rosana el número 5. Tengo que poner el pasado de este verbo, pero usando su auxiliar esta vez, ¿no? Ya no está tan fácil como el anterior. Ahora que tengo que poner el auxiliar. Por ejemplo, l'estate scorsa, o sea, el verano pasado, l'estate scorsa, io e la mia familia ad Amalfi, ¿no? Esta costa de Amalfi que es muy famosa, creo que es esta de acá, Amalfi, ¿no? Entonces, ¿cómo digo nosotros hemos ido? Noi, porque hablo de io e la mia familia, noi siamo Ieri andato, Patricia. andati, andati a Amalfi, ¿no? Entonces, ahora lo mismo ustedes con los siguientes verbos. Vamos, forza. Si ya acabaron, a ver. Quien ya acabó, me avisa. A ver, Forza, Rochi. va. Ieri sera Patrizia non sono uscite di casa. Si tú dices sono, quiere decir que hablas de ti. ¿Estás hablando de No, ti? No. no, non ho Uscire es un uscite. verbo de movimiento. Uso el auxiliar avere. A ver, ¿oh? Tómese su tiempo para realizarlo. No se adelante. No se adelante. Forza, forza. Non hanno
Mangiato. Es un verbo de movimiento, habla de Patricia, ¿no? Entonces, a ver, tomen su tiempo para pensar. Si están listos, me avisan. Lo pienso, lo pienso. Aullito Listo. de Ok, casa. vamos, ¿ya acabaron? Yo sí. Vamos, Rosana, porta. Io arrivato a lezione alle 9. ¿Qué? ¿Pero y el auxiliar? Porque estarías diciendo como yo he llegado. Nadie habla así, ¿no? ¿Dónde está el auxiliar? Se lo comieron. No estoy viendo el auxiliar. Porque o sea, lo que yo quiero decir básicamente cuando hablo de pasado próximo es yo he ido, yo he comido, nosotros hemos salido, nosotros hemos jugado. Io è arrivato. Io va con el E, me voy a desmayar. Io va con el E. Io è peruviano, io è Brandon. No, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos memorizarnos bien el verbo ese de ¿Probó? pero. Vamos entonces a ver. Piensen, piensen. ¿Quién ya está listo? A ver, ¿puedo probar? Vai, Roxy. Última oportunidad. No, mentira. Pero, Ieri, no, no, Roxy. no, per favore. Ieri sera Patrizia non hanno uscito di Bien. casa. El verbo ano es el verbo avere. Este es un verbo de movimiento. No uso los verbos avere como auxiliar cuando es movimiento. Uso el verbo essere. Entonces, cuidado, cuidado. Sigues usando el verbo avere como auxiliar. Ano viene del verbo avere. Ano. Patrizia non ha uscito di casa. Non, Sigues usando el verbo avere. Io o, tu oh, hai, oh. lui, lei hanno, io abbiamo, loro hanno, es el verbo avere. Non è uscito di casa. Non è, Uscito di casa. non è usci, lo voy a escribir acá. Non è usci, piensa en la vocal. ¿Cuál será la vocal? Uscito. Hablamos de Patricia. Non è uscita di Uscita, casa. uscita. Uscita perché è Patrizia, Claro, femminile. de una dona, ¿no? Femenil. Hay que tener en cuenta Non, todo. Por eso es complicadito el verbo, el sì, auxiliar. bastante complicato. Hay que pensar en todo. Si es singular, si es Sì, femenil, sì, masculino, tutto, sì. tutto. Vamos, Leila, ¿ya acabaste? ¿Finito, Leila? Leila está, pero temblando. No, Grazie no, per ya la tenía, así que paciencia. nada, como que vergüenza, ya. Ay, forza, Leila, no tengas vergüenza. Forza, Eh, todos nos equivocamos. ¿a, a qué hora se tornata ieri notte, Carla? Sei tornata. ¿A qué hora sei tornata? Ieri notte, Carla. Sí, está bien, no es como que tú le hablas directamente a Carla, ¿no? Está bien, sei tornata. Muy bien. Porque hablamos de ella, ¿no? Lei è tornata, tu sei tornata. Bene, bravo. ¿Listo? Facile, ¿no? Forza, Xiomara, Rosana. Vai, Tres. vai. Estela y Luca, loro, hanno partito. Ah, no es el verbo avere. No usamos avere, usamos estere. Sono chiusi. Estere. Estela y Luca sono, noi, no sono, Loro ellos sono sono partiti, partiti. Bene. porque es plural, per la Germania un anno fa. Muy bien, leamos una vez más. Sì. Estela y Luca sono partiti por la Germania un anno fa. ¿No? Hablamos de ellos, ¿no? Estela y Luca, ellos, ¿no? Está mezclado. Sì. O donna e uomo, sono partiti, ¿no? Ellos han partido para Alemania hace un año. Bene. Rosana, per finire. Forza, Rosana. Ah, no se acabó el tiempo, ¿cuánto falta? Sì. No se acabó el Io, tiempo. A ver, volvemos con Rosana. Volvemos con Rosana. Eh, oggi sono mangiato O oggi, mangiato, o mangiato. ho mangiato oggi, eh, come si parla medallón de pollo? Come si dice, no? Medaglia. Pollo, Pollo, diciamo pollo, no, pollo. medaglia non lo so. Ho mangiato oggi pollo Pollo, buono, buono. con, Con con ensalada rusa, insalata russa, insalata russa. insalata rusa. Bene. Dove sei andata oggi?
Dove sei andata? Oshi, o andat, o andato, oshi, Sono andata. Tú sono andato. siempre fíjate en mi pregunta. Si en mi pregunta uso el essere, respondes con el essere. Si en mi pregunta uso el avere, respondes con el avere. ¿Ok? Entonces, dove sei andata? Repite la demanda. Dove sei andata oggi? Dove se, andata. Ese dove es de lugar, es de, ¿Dónde? Exacto, ¿dónde? claro, ¿dónde? Pero dice que me fije en la pregunta para ver si es essere o Claro, porque yo estoy diciendo, dove sei? avere. Sei. ¿Qué auxiliar es este? ¿Essere o avere? ¿El dove? No, el sei. El sei. Ah, es essere. Bien, ahora ¿tú cómo responderías? Dove sei andata? Sono andata eh, per la praia, In spiaggia o al mare? Al mare. al Al mare, mare o in spiaggia? di Bene, lavorare. bene. Invece di andare a lavorare, bene, figo. Molto bene. Muy bien, a ver, vamos acá a compartir el esquema. Estábamos con Rosana, ¿no? Ciao Rosana. Sì. Ciao, ciao. Bene Rosana, finiamo con te. Cinque. Sì, io sono arrivato a lezione alle 9. Bien, bueno, yo diría, en mi caso son arribato, pero en tu caso dirás. Arrivata. Bien, muy bien. Muy bien. Sono arrivata, ¿no? No hace falta poner el pronombre nuevamente, porque al decir sono, sé que hablo de mí mismo, ¿no? Bien. No hablo del loro, porque si fuera el loro, esto debería ser arrivati, ¿no? Arrivati, pero no, es singular, ¿no? En tu caso, arrivata. Molto bene. Vamos, continuamos. Por eso es que el viernes quiero que me traigan cada detalle de su día a día del jueves, ¿no? Porque el viernes no vamos a reunir. ¿Ok? Bien, a ver acá, andiamo avanti. Bueno, acá nos explica un poco, ¿no? Nos explica un poco, cuando usamos el essere o el avere. Cuando usamos el essere es porque es un verbo de movimiento, ¿no? Como entrare, partire, tornare, uscire, venire. ¿Qué otro verbo será? ¿Será el mangiare, el andare o el restare? Un verbo de movimiento. ¿Cuál es? ¿Cuál iría de esos tres verbos? Andare. Andare, molto bene. Cuando es un verbo di stato, ¿no? Usamos el essere cuando es un verbo di stato, como rimanere, stare, o también, ¿será el mangiare o el restare? Restare. El restare. Restare, bravo, lei, bravo, Rosana. Restare, ¿no? Restare es como quedarme, rimanere es como permanecer y estar es como estar, ¿verdad? Entonces, le llaman, ¿no? Cuando no hanno un oggetto intransitivo, así le llaman, ¿no? Pero no los quiero marear más. Y el pasado próximo con avere, o sea, verbos con objeto transitivo. Pero bueno, podría ser también verbos como el verbo mangiare, ¿no? Verbo mangiare. O sea, donde no se aplican estas reglas, se usa el avere. Así es. Va bene, vediamo. Mhm. Ok. Leggiamo questo dialogo. Forza Rozzi, tu fai l'agente di polizia e lei le fa Luigi. Ok? Forza ragazzi. Cosa ha fatto il 12 di dicembre? Se ricordo bene che il giorno sono arrivato presto all'università, verso le 10, ma sono subito entrato nell'aula per la lezione. E poi? Dopo la lezione ho chiacchierato un po' con gli altri studenti del corso e poi sono andato alla mensa. Chiacchierato, chiacchierato, Chiacchierato. chiacchierato, bene?
Va Da bene. solo? No, ci sono andato con Gino, però prima ho incontrato il professor Berti. Mm, poi cosa ha fatto? Dopo che abbiamo finito di mangiare, io sono andato al bar per incontrare Nina, la mia, andato, la mia ragazza. Abbiamo bevuto un caffè e dopo un'ora e mezza circa. Cioè verso le 5 sono andato dal dentista, poi sono tornato a casa. E dopo? Cosa è successo dopo? Ma niente di speciale. Ho studiato un po' più tardi. È venuta anche Nina. Abbiamo ordinato una pizza. Abbiamo guardato la TV. Abbiamo parlato un po' e alla fine siamo andati a dormire. Bene, molto bene. Muy bien. Entonces, este tipo de expresiones son las que quiero que usen para que così possono raccontare la vostra storia, no? La vostra giornata. ¿Qué tipo de expresiones usamos per raccontare? O sea, para contar algo, ¿no? All'inizio, per prima cosa, dopo le due, più tardi, prima, o sea, antes, prima de mangiare, antes de comer, poi, que es luego, dopo, que es después, così, así, alla fine, de al final, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones usen para contar sobre su historia, ¿no? Sobre su día, un día normal de ustedes, ¿no? Em, por ejemplo, a ver, después de haber leído un poco este texto, a ver, Xiomara, Rosana, úsenme estos verbos y estos sujetos, ¿no? Para hacer una frase en pasado próximo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo acá el verbo telefonare en Ina, yo puedo decir, Luigi, ¿no? Se llama Luigi. Yo puedo decir, Luigi ha llamado a Nina, ¿no? Entonces puede decir, Luigi ha telefonato Nina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría ser la siguiente oración? La siguiente imagen. La 4, la 5, la 6. ¿Ok? Vamos entonces. Rosana, tú encárgate de hacer una frase con el número 2, Xiomara con el número 3, Leisler con el número 4 y Roxy con el número 5. Y acabamos con esto, ¿ok? Entonces, cuando estén listos, me avisan, ¿no? Por ejemplo, en el número 6 vemos que dice andare y in palestra, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que Luigi ha ido al gimnasio? Luigi è andato in palestra, ¿no? Porque es un verbo de movimiento, uso el auxiliar ese. Como es lui, hablo de él, ¿no? El, lui, è. Y al final la preposición in palestra, ¿no? Al gimnasio. Estoy hablando en tercera persona de él o puede ser de ellos también, ¿no? De acuerdo a la foto que les ha tocado. Entonces, atenti, ¿bien? Acabamos con esto. Y ya saben, para el viernes me hablan de su historia. De golpe, ¿qué significaba mensa? Mensa no es alguien tonta, sino una mensa es un comedor. Comedor. Cuando veía que decía la mensa, ¿sí? Diría, bajar alguna... Immagine 3, posso? Sí, prego, prego. Ma certo. ¿Cómo era? Em, Dopo sono, ahí se me fue la idea. Vamos, escríbanle, Do- escríbanlo. Lo mejor es que le escriban. 5. Forza. Luigi e Nina è tornati a casa. E, e. No, È tornati a casa. no. Ya no les doy más Ho, pistas. tor- ho tornato a casa. Peor. Peor, ya. Vamos, ya. La anterior ya les di pistas. Esta vez por su cuenta. Vamos, Forza. Fíjense, ¿qué tipo de verbo es? Tornare. Es un verbo de movimiento. Tornato. ¿Qué uso? ¿Qué auxiliar uso cuando el verbo es de movimiento? ¿Uso el auxiliar essere o uso el auxiliar avere? Me fijo si estoy hablando de singular o estoy hablando de plural.
Mhm. Immagini 3. Forza. Dopo della università sono andati al bar, il bar. Esatto, no? Luigi e Nina sono andati al bar. Bene, no? Sono andati al bar. Molto bene. ¿No? O podemos decir también, Luigi è andato al bar, ¿no? O sea, dependiendo si quiero hablar de una sola persona o de dos. Bene, brava. Sono andati al bar. Si habláramos de Nina, sería Nina è andata al bar, ¿no? Porque es un verbo de movimiento. Usamos auxiliar S. Rosanna, Leila, forza ragazzi. Bene. La 2. Nina ha incontrato Luigi all'università. Bien, hay una vocal que está mal ahí. Descúbrela. Ah, Que tienes que descubrirla. Nina. Nina ha incontrare, No, tienes que como, poner el pasado. Eso es presente, encontrar es presente, al pasado. Ujú. A encontrar. Lo que yo quiero decir es que Nina ha encontrado a Luigi en la universidad, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bien, ¿cómo lo digo? Ha encontrado. No digo a encontrar, digo ha encontrado. sería ha encontrado. Encontrado. ¿Cómo es el pasado de encontrar? ¿Cuál es el pasado de encontrar? Cuando el verbo acaba en are, su pasado es. Encontrato. Muy bien, entonces, toda la frase. Nina ha encontrato Luigi. Luigi all'università. En este caso se dice nell'università. Usamos la preposición in. Nell'università, ¿no? En la universidad. Nel, Nell'università. Nel doble L apostrofo università. Todo junto. mhm. Bene, forza, Rossi, finiamo con te. Estamos contigo, Rossi. Me A ver. perdí. Luigi e Nina sono tornato a casa. Bien. Tornati a Sono casa. tornati, esatto, Sono sono tornati a casa. tornati, ¿no? Han vuelto a casa, sono tornati, porque hablamos de Nina y Luigi, ¿no? Si quiero hablar de Luigi, puedo decir Luigi è tornato a casa. Sono tornato a casa. Si hablo de Nina, digo Luigi è tornato, è tornata a casa, ¿no? Porque es un verbo en movimiento. Uso el auxiliar S, el auxiliar S. Si hablo de plural, usamos sono, ¿no? Loro sono tornati a casa. Bene, bueno, già sabe. Compito per il venerdì, ragazzi. Non dimenticare di fare quel compito, ¿va bene? Grazie mille. Yo comparto el link nuevamente para el nivel intermedio dentro de 10 minutos. Ci vediamo. Grazie, Ciao, buona profe. Ci serata. vediamo, grazie. Ciao, Ciao, grazie. ciao, buonasera. Buona serata. Ciao, Ciao, Leslie. ciao. Ciao, Rosanna, Grazie. Mara. Ciao, ciao, Rossi. Grazie.